Quispe Anaya, Presente, buenas tardes. Quispe Bazán, Presente, buenas tardes. Sánchez Quinco, Presente, buenas tardes. Tamayo, Presente, buenas tardes. Vargas, Vargas Julio, Presente, buenas tardes. okay. Vivanco, Presente, buenas tardes. Inquiltupa, Presente, buenas tardes. Zapata, Presente, buenas tardes. Zúñiga. Zúñiga, presente, buenas tardes. Ok. García. Ya, doctor, ya está la lista. Ya, ok. Ya ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, ok. Ya. Vamos a ver ahora todo lo que es el metabolismo del agua, ¿ya? Como ustedes saben, el agua es el componente más abundante en la tierra y en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos del metabolismo del agua, tenemos que conocer la importancia del agua, ¿no? En la Tierra aproximadamente existen 325 millones de kilómetros cúbicos de agua. Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado. Su conexión está un poco lenta, me parece. Chicos, el doctor se desconectó. En breve le llamo y les informo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Ya, parece que se cortó un rato la señal. Entonces les decía, una persona puede vivir, ¿no?, sin comer doctor, por lo menos 7 días, está ¿no? proyectando. A ver, ¿qué pasó? ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya, ok. Entonces les decía que una persona puede vivir 7 días sin comer, ¿no? Pero sin beber agua no puede soportar tantos días, ¿no? Entonces, por el día, cuando hacen huelga de hambre, ustedes han visto que varios trabajadores se meten a huelga de hambre, pues no pueden comer, por ejemplo, pero sí no pueden olvidarse de beber, porque el organismo necesita de agua para poder hacer su metabolismo normal. Y el riñón empieza a sufrir cuando falta el líquido en el organismo. Entonces el riñón necesita, para poder trabajar adecuadamente, necesita sus 70 milímetros de mercurio, su presión arterial media, para que pueda trabajar. Si empieza a bajar esa presión arterial media, empieza a haber ya una isquemia celular a nivel de los túbulos renales y se va a producir la injuria renal.
¿Ya? Entonces el agua ha sido venerada, ha sido bien protegida, ¿no? por los antiguos, ¿no? En las diferentes culturas, ¿no? En los griegos, por ejemplo, antiguamente, para ellos era una divinidad el agua, tenía un poder curativo el agua, ¿no? Entonces por eso ellos tenían sus piscinas, ¿no? Para hacer sus sanaciones, sus baños de agua, ¿no? Entonces le atribuye incluso a una acción divina, ¿no? Que era el dios, pero era un dios el agua, ¿no? O sea, tenía esa mística, tenía, ¿no? O sea, cuánto valor le daban al agua, ¿no? Entonces usaban el agua fría, el agua caliente para curar diferentes enfermedades, ¿no? Decían que el agua fría, si tengo una articulación inflamada, está hinchada, mi articulación está congestiva, ¿no? Tenían que usar agua fría para tratar de bajar ese proceso inflamatorio, ¿no? Cuando tenían lesiones en la piel, ¿no? Usaban el agua salada. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando había heridas, tú usas una solución salina, el agua del mar es salado, ¿no? Y la sal de alguna manera va a matar a la bacteria. Entonces tenía así, o sea, ellos veían cómo usar el agua por su poder curativo que le daban. En el Imperio Romano, por ejemplo, ustedes saben de historia, el Imperio Romano ha llevado el agua, ¿no? A diferentes lugares donde ha conquistado, hacia sus canales, sus ductos, ¿no? Tienen una arquitectura avanzada los romanos. Entonces ellos fueron los primeros en usar, por ejemplo, los canales de desagüe, ¿no? A sus desechos. Entonces, para ellos el agua era fundamental que llegue a las ciudades o lugares que están conquistando, ¿no? Entonces por eso lo llamaban Roma, que era la ciudad del agua, ¿no? En la cultura egipcia, por ejemplo, igual. En el desierto, por ejemplo, el Nilo pasaba por el desierto y el agua, pues, para los egipcios era, pues, algo divino, ¿no? Que Dios le está mandándoles el agua. Era vida el Nilo, ¿no? Ellos lo veneraban el agua, hacían su ceremonia en el agua, o sea, hacían de todo, o sea, el agua era bien valorada. En la cultura china igual, los chinos igual tenían diferentes actividades ceremoniales, pero el agua estaba ahí fundamental en sus actividades ceremoniales, ¿no? Entonces, cada cultura empieza a darle la importancia al agua, ¿no? En nuestra cultura, que es la cultura, la cosmovisión andina, por ejemplo, igual para el poblador andino, para todos los que han vivido en la época pre-inca, el agua pues era dar vida. Ellos agarraban el agua, cuando tenían su ceremonia, las cochas que llaman, agarraban y besaban el agua. O sea, sentían que el agua te daba vida, te daba energía, ¿no? Y lo veneraban el agua, ¿no? Por eso ustedes ven en todos los lugares, en todas las ruinas que tenemos nosotros acá en Cusco, el agua pues ha sido bien cuidada, bien tratada, bien protegida, porque regaba los campos de cultivo, les daba vida. Entonces había un respeto grande al agua. Y no solo al agua. Dentro de la cosmovisión andina, por ejemplo, el hombre andino tenía que vivir en armonía con su medio ambiente, en armonía con la mamapacha, que era la tierra, en armonía con sus animales, ¿no? En armonía con el agua. O sea, cuánto valor le daban ellos, ¿no? O sea, había un equilibrio ecológico, ellos protegían, ¿no? Pero avanzan las culturas y se olvidan de ese ecosistema, de ese equilibrio que debería haber entre el ser humano y la cosmovisión, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿no? Que el agua te fecundaba. Por eso era la mamapacha. Tú ponías un grano de maíz, un grano de haba en la tierra y te producía pues varios granos de maíz, un choclo, ¿no? Entonces decían, o sea, el agua y la tierra van a fecundar y van a producir otras vidas.
Y así ellos valoraban demasiado el agua. Cuando sus animales se enfermaban, por ejemplo, ellos no usaban medicamentos, ¿no? Preparaban su chicha y con la coca les daban a los animalitos, ¿no? Pues hacían una serie de ceremonias que hacían ellos, ¿no? Entonces, para ellos el agua se tenía que dar a todos, o sea, no debería faltar agua a nadie. Todo ser humano que estaba ahí en la tierra, gobernado por el Inca, ¿no? Tenían que tener agua. Pero ha habido incas en que los castigaron a sus curacas, ¿no? Los desterraron por alguna desobediencia, los desterraron a un lugar donde no había agua. Y el curaca organizaba, hacía competencias para poder traer agua a su comunidad y ofrecía a sus hijas, ¿no? Para aquel guerrero o aquel hombre que trajera el agua a su pueblo, le iba a entregar a su hija como recompensa, ¿no? Entonces, era pues muy valorado el agua, ¿no? Y cuando hacían sus curaciones, por ejemplo, el sujma, no sé si han escuchado ustedes, abuelitas, abuelitos, era para sanar el susto, ¿no? Entonces te pasaban con el agua, te hacían tus baños de florecimiento, todo, y eso que hacía, te cambiaba, decía, la suerte, ¿no? Y eso hasta ahora se ve eso. Se ve, por ejemplo, cuando hay Año Nuevo, por ejemplo, ustedes ven en la Plaza de Armas, en la Plaza de Tupac Amaru, están vendiendo ahí sus envases para los baños de florecimiento, flores, algunos colorantes que te venden, ¿no? Y la gente todavía cree, ¿no? O sea, se compra eso y en Año Nuevo se empiezan a bañar, ¿no? Todavía queda esa costumbre, ¿no? El otro era el yaquihuichuna. O sea, el yaquihuichuna, por ejemplo, era para botar las penas. O sea, si yo me sentía penado, estaba con una depresión, por ejemplo, una ansiedad, decían que esa ansiedad se podía lavar, se podía curar con el agua, ¿no? Entonces, tenía un estado así psicosomático el agua, ¿no? O sea, era algo curativo, divino, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si conocen la laguna de Urcos, ¿no? La laguna de Urcos tiene su historia, ¿no? Acá el Inca Urco, que era el que estaba ahí viviendo, él ofreció a su hija, ¿no? Para que trajeran agua a su pueblo, les decía, pero al final, pues, uno de ellos gana, de todos los competidores gana la competencia, y cuando le pide a la hija se escapa con otro curaca, ¿no? Se es traicionado, ¿no? el curaca. Y toda una historia que pasa después, se petrifica, dice la hija, se petrifica el pretendiente y ahí queda, ¿no? Entonces, ¿qué es el agua? ¿No? Eso lo han visto en química, lo han visto en el colegio, ¿no? Y como sabemos, es un líquido incoloro, o sea, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Está compuesto por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso lo sabemos, ¿no? Desde la química básica que llevamos en el colegio. Entonces, el agua está compuesto por oxígeno y hidrógeno, que tienen enlaces de hidrógeno y enlaces covalentes, ¿no? Entonces, ¿qué funciones va a cumplir el cuerpo? ¿Qué funciones va a cumplir el agua en nuestro cuerpo? Va a cumplir diferentes funciones, porque es un diluyente del soluto, ¿no? En el cuerpo siempre tenemos soluto y solvente, que van a formar una solución, y en esa solución se hacen diferentes intercambios fisiológicos de homeostasis, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el agua? El agua aporta el líquido para las secreciones glandulares. O sea, toda glándula que nosotros también secretamos diferentes procesos hormonales necesitan del agua. Es un solvente de las reacciones químicas, es un medio de transporte, es un diluyente en la digestión y absorción de alimentos, es un termorregulador. Si nosotros estamos con fiebre, por ejemplo, 38.5, 39, 40 grados, nosotros empezamos a sudar. Y ese sudor, cuando se expone al ambiente, ese sudor se empieza a enfriar. Entonces, de esa manera empieza a bajar la temperatura en el cuerpo. Por eso es un termorregulador, ¿no? El agua nos mantiene la volemia, a su vez la presión arterial, ¿no? La presión arterial es dependiente de volumen, ¿no? Mantiene la función renal,
lo que les decía de antes, el riñón, si no hay agua, no trabaja. El riñón es como un pato, necesita de agua para poder trabajar. Porque si no le doy agua a ese riñón, no va a trabajar. Por más que yo lo esfuerce, todo, no va a trabajar. ¿Ya? Mantiene la concentración normal de los electrolitos en los diferentes compartimentos, ¿no? ¿Cómo está distribuido el agua? Hemos visto la vez pasada, ¿no? El varón representa más o menos el 60% de todo el agua corporal y la mujer el 50%. Si yo tengo un hombre de 70 kilos, 6 por 7, 42 litros que tendría el varón, ¿no? Si la mujer pesa 70 kilos, 7 por 5, 35 litros tendría como agua corporal. ¿Ya? Hemos visto también en la clase anterior, ¿no? El varón tiene un poquito más de agua que la mujer, porque la mujer tiene un poquito más de grasa, pero es un poquito menos el volumen de agua. También hemos visto esto que está distribuido en los diferentes órganos del agua, ¿no? Y el que tiene más agua es el músculo y la piel. Hemos visto que los más prematuritos casi son pura agua. Por eso un niño, un pequeñito tiene que ser bien manejado. Los pequeñitos hay que hidratarles bien, monitorear, ellos no se quejan, no hablan, no gritan. Entonces hay que monitorear bien a los pequeños. El manejo en un prematuro, un neonato, y en un menor de 1 año, el manejo es fino, no es como un adulto, ¿no? Y el agua es fundamental para ellos. ¿Cómo está distribuido el agua en los diferentes compartimentos? ¿Ya? Tenemos el líquido extracelular que está conformado por plasma y el líquido intersticial, ¿no? El líquido intracelular, ¿no? Entonces tenemos un niño, un hombre adulto y una mujer adulta. En el plasma se mantiene casi similar, donde varía es en el líquido intersticial. Cuanto más pequeño el ser humano, necesita más de agua, su cuerpito tiene mucha más agua. No así en el adulto, ¿no? Igual en el intracelular tiene más composición de agua. Entonces, el agua está en el intravascular, está en el intersticio y está en el intracelular. En esos compartimentos empieza su cruce por diferentes mecanismos que hemos visto la vez pasada. Hay diferentes mecanismos de difusión, de ósmosis, de convección, ¿no? Que vimos la vez pasada. Entonces, en el espacio intracelular está casi el 40% del agua corporal total, del peso corporal total, ¿no? O sea, si uno agarra una célula, es como agarrar un globo de carnavales, está casi llenito de agua, ¿no? Más o menos así. Entonces, cuando agarramos el medio extracelular, el electrolito que está en mayor cantidad, en mayor abundancia es el sodio. ¿Ya? ¿Quién le sigue después del sodio? Está el cloro y el bicarbonato, la glucosa, ¿no? En el intracelular, ¿quién compensa eso? Está más el potasio en el intracelular. ¿Ya? O sea, el potasio es el elemento más abundante en el intracelular. En el extracelular, el sodio es el elemento más abundante. ¿Ya? El bicarbonato, acá es un poquito más y aquí es un poquito menos. O sea, va a tratar de compensar. Cuando se suman todos los electrolitos de acá y los sólidos de acá, están en equilibrio. La suma de todos esos electrolitos van a estar en equilibrio. Entonces, cuando vemos acá, por ejemplo, este es el extracelular, ¿no? Casi la gran mayoría está compuesto por sodio. El siguiente es el cloro. Pero en el intracelular, el potasio que está en mayor cantidad, porque el potasio, su casa, su vivienda es el intracelular, no puede estar fuera de la célula. Si uno encuentra un potasio que está empezando a elevarse en el extracelular, cuando yo saco un examen de sangre, tengo que tratar de disminuir ese potasio porque ese potasio va a causar problemas, incluso la muerte en el paciente. El otro elemento es el fósforo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver cuando resolvemos electrolitos, todos los daños que se producen en el organismo. Entonces, cada célula está conformada por una membrana celular, ¿no? Y en los organismos, como en el riñón y en el cerebro,
hay conductos, hay canales que se llaman las acuaporinas, que son compuertas que se abren y tratan de meter o sacar el agua. ¿Ya? Esas acuaporinas se abren como compuertas para que puedan regular el movimiento del agua, ¿no? Y para eso actúan diferentes fenómenos, ¿no? La ósmosis, la difusión, la infiltración, la convección, ¿no? Tienen que actuar para tratar de compensar. Entonces el agua se va a mover en diferentes compartimentos, no solo en el extra y el intra, sino en todos los compartimentos en movimiento el agua. Se van moviendo moléculas, se van moviendo sustancias, se va moviendo el agua, ¿no? Está constantemente en equilibrio, está en una actividad constante, no está estático el organismo. Hemos visto esto la vez pasada, la ley de Starling, ¿no? Que hay presiones que actúan en la ley de Starling, ¿no? Las presiones hidrostáticas del intravascular, la presión hidrostática del extravascular, que es mínima, la presión coloidosmótica, que está dentro del vaso sanguíneo, y la presión coloidosmótica, que es pequeña, que está también en el intersticio. Toda esa suma de diferencia de presiones nos da una variación de 0.3, ¿no? Y 0.3 es el que se iba por el sistema linfático para regular todo el volumen, está en equilibrio todo el volumen. Entonces, ¿qué son las ganancias e ingresos de los líquidos o ingresos de los líquidos en el cuerpo? ¿No? Nosotros podemos ingerir agua y el agua es exógena, fuera. Entonces, el primer mecanismo que se activa cuando empieza, por ejemplo, a subir la osmolaridad en el plasma, cuando sube 2 miliosmoles ya del valor normal de la osmolaridad del plasma, se activan los metabolitos idiógenos, los electrolitos idiógenos, para compensar y regular. Si no compensa, llega a 4 miliosmoles, con más de 4 miliosmoles, se activa el mecanismo de la sed, ¿no? El hipotálamo empieza a activarse, ¿no? Manda señales. Entonces lo hacemos ya visible, o sea, ya manifiesta la sed, ¿no? Entonces uno pues busca, o sea, un charco de agua y toma, si está en el desierto, se trata de buscar agua, ¿no? Para tratar de diluir el exceso de soluto y compensar. ¿Ya? Entonces, el agua exógena, ¿de dónde viene? Todo lo que consumimos, ¿no? Ya sea por alimentos, agua pura, ¿no? O que me estén dando cloruro de sodio, algún líquido por vía endovenosa, por vía oral. O sea, todo exógeno es el agua que estamos aportando al cuerpo. Esta agua exógena, por ejemplo, cuando uno es pequeño y es un niño, no te avisa. No te va a decir que tengo sed. El anciano igual. Los dos extremos de la vida se descompensan fácilmente y hacen trastornos del metabolismo del agua. Porque ellos no avisan. Ustedes ven un ancianito, se duerme y no habla. Y cuando le pasa visita, seco el paciente. Le abres la boca, tú tienes una lengua de loro, ¿no? Y está con trastorno del sensorio, está soporoso el paciente. Entonces, los extremos de la vida necesitan mucho más cuidado. Tenemos el agua endógena, o sea, que se fabrica dentro del cuerpo. Hemos visto la vez pasada los alimentos que producían, ¿no? Los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Los hidratos de carbono, ¿no? Te producían más o menos 0.5 mililitros de agua por cada gramo de carbohidrato. Igual, cada gramo de proteína, 0.40 mililitros. Un gramo de grasa, 1.7 mililitros, ¿no? El agua de oxidación, igual, el agua de oxidación de la glucosa, 180 gramos, que es un mol de glucosa, nos va a producir más o menos 108 mililitros, ¿no? Entonces, otros mecanismos por el cual se puede perder también agua es por la piel, por sudoración, por los pulmones. Cuando nosotros respiramos tratamos de botar agua. La vía digestiva, el riñón, que hemos dicho que es el que más elimina el agua, ¿no? Entonces, nosotros cuando queremos ver el metabolismo del agua, tenemos que ver cuánto de líquido está ingresando al cuerpo y cuánto de ese líquido está saliendo del cuerpo. Y entonces tenemos que calcular nuestras pérdidas insensibles
más todo lo que estamos agregándole al paciente, ¿no? Entonces sumamos todo lo que ingresa y todo lo que debe salir. Eso debe estar en equilibrio. Entonces para eso calculamos que si el paciente está sudoroso, está con una sudoración profusa, ¿no? Los pulmones igual están en una taquifnia el paciente, ¿no? Polipneico, ¿no? O está con fiebre el paciente. Nos vimos la vez pasada, de acuerdo a la fiebre varía un poquito, los volúmenes van variando, depende de cuántas horas está con fiebre el paciente, o está hiperventilando. De tal manera que yo tengo que ver mi equilibrio del agua. Si ingresó 1500 de agua, sumada a la suma total, ¿no? De lo que ingresó más mi agua de oxidación, todo eso debe eliminarse por vía urinaria, por la fiebre, por el proceso séptico, o sea, por todo debe eliminar el agua de perlas insensibles, todo. Al final tiene que haber un balance de cero. O sea, no puede haber ni más ni menos, porque si es más se va acumulando cada día más y más y más y más, se hace mucho más positivo. O si es menos el balance, voy perdiendo mucha agua. Entonces se acumula, ese es el balance acumulado. A veces nos olvidamos del balance acumulado, solo sacamos el balance del día. Y del día casi no me da mucha información. ¿Ya? Entonces cuando yo hago una evaluación del agua, tengo que ver mi osmolaridad. ¿Cuántos miliosmoles está mi plasma? ¿Ya? Este balance que nos viste la vez pasada es como una balanza en equilibrio, ¿no? Entonces, el balance hídrico si es positivo, si mi balance hídrico es positivo, estoy reteniendo agua. Si el balance hídrico es negativo, estoy perdiendo agua, ¿no? Si estas pérdidas, digamos, es 100 hoy día, mañana 100, pasado mañana 100, en 5 días son ya 500, ¿no? Y eso va en desmedro del paciente, o en exceso o en defecto. Entonces uno tiene que ver eso, tiene que evaluar. Por eso la enfermera, si ustedes lo capacitan a la enfermera, te hace un buen balance. Hay que enseñarle a la enfermera. Esto que ya hemos visto la vez pasada, ¿no? Cómo calcular mi osmolaridad. Es lo primero que cuando sube un paciente, ve un paciente y está medio soporoso, somnoliento, lo primero que tienen que pensar es trastorno hidroelectrolítico y del agua. Es lo primero, no está pensando en derrame cerebral, no es una isquemia cerebral, nada de eso. O sea, cuando un paciente está ayer normal, hablando, conversando, pero hoy día está medio somnoliento, ¿sí? Piensen en trastorno del agua y los electrolitos. Entonces calculen ahí. ¿Qué cuadros patológicos hay? ¿No? Cuando nosotros sobrehidratamos el cuerpo por cualquier mecanismo, por exceso de bebida de líquido, o administramos muchas soluciones salinas o mucho líquido por la vía endovenosa, por la vía oral, o tal vez el paciente con sonda, está inconsciente con su sonda orogástrica o nasogástrica encima de sus vías, y no estamos midiendo cuánto estamos ingresando de líquido en total, se nos puede ir de la mano ese paciente. ¿Ya? O el paciente está pues inconsciente, ¿no? Está haciendo diarrea, por ejemplo, es otra pérdida, que está perdiendo cantidad. O paciente consciente está empezando a vomitar, ¿no? Entonces uno tiene que saber qué está perdiendo en el vómito, qué está perdiendo en la diarrea ese paciente. En el vómito va a perder más hidrogeniones, va a perder mucho más cloro. En la diarrea pierde más bicarbonato, ¿no? Entonces tengo que pensar de esa manera para poder corregir, qué cosa quiero corregir en ese paciente. Porque si yo no sé qué pierde en cada cosa que está perdiendo, no voy a saber qué quiero corregir. ¿Ya? Entonces, ¿qué causa hay, por ejemplo, cuando un paciente, por ejemplo, cuando uno se deshidrata por algún factor, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza una deshidratación? Cuando, por ejemplo, uno tiene una enfermedad diarreica, ¿no? Y eso pasa. Una intoxicación alimentaria, una diarrea, pues, de la diarrea del viajero, por ejemplo, que es frecuente. Uno empieza a hacer diarrea en cantidad y se deshidrata. En 24 horas deshidratado ya mal el paciente. O el paciente está con un síndrome mético. Ustedes han visto mujeres gestantes, por ejemplo,
El primer trimestre están con náuseas, vómitos, pero no quieren comer, ni el líquido toleran. Uno tiene que evaluar y reponer líquido por vía endovenosa, ¿no? Pacientes que están operados, ¿no? Que tienen un drenaje intestinal, pierden líquido. Pacientes que tienen fístulas intestinales, hay pérdida de líquido. Pacientes que están con oclusión intestinal, crean un tercer espacio y empieza a perderse el líquido y conjuntamente electrolitos. ¿Cuándo se incrementan las pérdidas de líquidos? En los grandes quemados, por ejemplo, se esfacera la piel, pierden por evaporación y empieza a haber empieza a trasudar el cuerpo por la piel y se empieza a esfacelar. Por eso en los grandes quemados, si todavía está la piel encima, hay que dejarlo la piel hasta que vaya regenerando lentamente, porque si tú lo sacas toda esa piel, expones, entonces va a haber más pérdida de líquido. En esos grandes quemados hay que reponer agua y hay que reponer electrolitos, porque eso se pierde en los quemados. En las hemorragias, que hacen hemorragias digestivas, hemorragias nasales, hemorragias por cualquier lugar, hay pérdida de volumen y electrolitos. La poliuria de cualquier origen, que yo empiezo a perder por la riñón cantidad de líquido, también me puede llevar a una deshidratación. Las diuresis osmóticas, si yo empiezo a concentrar demasiado con solutos mi sangre, ¿no? Como lo que pasa en los diabéticos, empieza a subir la glucosa en la sangre, 120, 130, 180, 200, empieza a trepar, va a producir una diuresis osmótica. Empieza a haber una poliuria en estos pacientes. O pacientes que están con accidente cerebrovascular, usamos manitol, por ejemplo, o usamos soluciones hipertónicas al 7%, que es más de 1000 miliequivalentes que estoy cargando de sodio, va a producir una diuresis osmótica. Entonces, si yo quiero tratar mi problema cerebral, por ejemplo, no debo descuidar. Todo lo que estoy haciendo tiene que estar en equilibrio. ¿Qué me va a provocar esto que estoy colocando, no? Si bien me va a disminuir el edema cerebral, para mejorar mi accidente cerebrovascular, voy a empezar a disminuir el edema cerebral, me estoy sobrecargando de carga de solutos. Entonces, ¿qué me va a ocasionar esto? ¿No? O sea, tú tienes que analizar todo el contexto para poder corregir tu agua y tus electrolitos. Una sudoración profusa por fiebre, por ejemplo. Si uno está paciente febril, igual. Tenemos que calcular cuánto de agua está perdiendo ese paciente. Entonces, cuando nosotros perdemos líquido, no solamente perdemos líquido, agua pura, siempre está jalado de electrolitos. ¿Ya? Siempre, en la gran mayoría. Entonces, podemos tener una deshidratación isotónica, ¿no? Donde se pierde agua y sodio. Podemos tener una deshidratación hipotónica, ¿no? Si es hipotónica, quiere que estoy perdiendo más sales, ¿no? Una deshidratación hipertónica, quiere que estoy perdiendo más agua y está concentrándose más solutos en el organismo. ¿Ya? Entonces, la deshidratación, ¿no? Se produce ya sea por pérdida de agua, pérdida de sales o ambos, ¿no? Ambos. Entonces hay diferentes mecanismos de regulación de esto. Se alteran, se activan diferentes reguladores, como les decía, la sed, el mecanismo de la sed, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, los vasoreceptores, ¿no? Tratan de corregir los electrolitos, tratan de corregir el volumen de agua. O sea, se activan diferentes mecanismos para poder llevar al equilibrio. ¿Cuántos tipos de deshidratación hay? ¿No? Hemos dicho que voy a ver una deshidratación hipotónica, ¿no? Deshidratación hipotónica, la concentración de volumen y de presión real de aquí de sodio. Acá se pierde más cantidad de sales que agua, pues una deshidratación hipotónica. Entonces el sodio va a estar menor a 130 milimoles por litro. ¿Ya? En una deshidratación isotónica hay una contracción del volumen del intravascular.
acá las pérdidas son ambas, se pierde agua y se pierde sodio, pues una decisión isotónica está igual se va a perder en ambos lados, ¿no? Entonces el sodio va a estar más o menos entre 130 y 150 en ese rango. Pero una deshidratación hipertónica, ¿no? Si es hipertónica, quiere decir que está concentrándose más soluto, que estoy perdiendo más agua, ¿no? Acá disminuye, se contrae el volumen de agua, se pierde mayor cantidad de agua que sales. Entonces el sodio empieza a treparse. Y el sodio va a estar mayor a 150 milimoles por litro. Por eso nosotros tenemos que dosar. Cuando hacemos nosotros haga electrolitos, tenemos que ver cómo están mis electrolitos, cómo está mi sodio, cómo está mi potasio, cómo está mi cloro, cómo está mi calcio, cómo está mi pH, cómo está mi presión parcial de CO2, mi presión parcial de oxígeno, cómo está mi bicarbonato, cómo está mi lactato, cómo está mi anion GAF, ¿no? O sea, todo uno evalúa integralmente. Cuando hablamos de deshidratación con pérdida de sales, hablamos de la deshidratación hipotónica y la isotónica, ¿no? Que hemos visto que hay pérdida de agua, pérdida de electrolitos al mismo tiempo. Acá la osmolaridad de esta no varía mucho. No hay un flujo de agua neto en la membrana celular. Entonces no existe una deshidratación intracelular. ¿Cuál es el cuadro clínico? Cuando la deshidratación es ligera, leve, ¿no? Los síntomas van a ser escasos. El único mecanismo que se altera, hemos dicho, que es la sed, ¿no? Empiezo a deshidratarme y trato de beber agua para poder diluir ese exceso de soluto. En una deshidratación moderada, aquí ya la sed ya se manifiesta, ¿no? La piel se empieza a resecar, empieza a hacerse ya los signos de pliegue. A nivel renal, como no hay mucha agua, hace oliguria el paciente. La turgencia de la piel se empieza a disminuir. Si eso avanza, puede haber trastornos del sensorio en el paciente. Puede haber náuseas, vómitos. Pero si la deshidratación ya es severa, todos estos síntomas empiezan a intensificar. El paciente llega a sopor y llega a coma. ¿Cómo trato una deshidratación? O sea, ¿cómo corrijo? ¿Cómo trato una deshidratación? Entonces veo primero si es una deshidratación leve, moderada o severa, ¿no? De acuerdo a la sintomatología que estoy viendo al paciente y al examen clínico. Entonces, aplico mi mnemotecnia 0.02, 0.04, 0.6. Es leve, moderado y severo. Entonces, de acuerdo a esa mnemotecnia, yo calculo. Si estoy frente a una deshidratación moderada, le voy a dar 0.04 litros por kilo de peso, ¿no? Y calculo, y eso es lo que tengo que reponer. Y cuando repongo, tengo que usar el cloruro de sodio. Es una solución casi isoosmolar. O sea, no es igual que la osmolaridad del plasma, pero por lo menos se acerca a la osmolaridad del plasma. Es una solución isotónica, ¿no? Cuando veamos el cuadrito anterior, yo aplico una solución isotónica, voy a aumentar, voy a expandir más mi líquido extracelular. En las hipertónicas, en las deshidrataciones hipertónicas, hay pérdida de agua, hay depresión de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a bajar mucha agua? El soluto empieza a subir mucho más en el cuerpo, se empieza a concentrar más el líquido extracelular, ¿no? Entonces, si estoy hiperconcentrando, tengo que tratar de diluir. Entonces ya no le voy a cargar mucho sodio, tendré que darle, por ejemplo, agua al medio normal, ¿no? Porque tampoco le puedo dar, o sea, algunos dicen hay que darle cloruro a lo normal, pero no me corrige muy rápido, ¿no? Le doy agua al medio normal, o sea, no tan isotónico, un poquito más bajo. Entonces, le ayuda a corregir. Esas correcciones las vamos a ver cuando agarremos trastorno del sodio. ¿Hasta cuánto debo corregir, no? En 24 horas. Tampoco es corregir de un solo porrazo y lo llevamos a la tumba al paciente. En 24 horas se murió el paciente. En las deshidrataciones hipertónicas, entonces, ¿qué pasa? Hay una deshidratación intracelular también.
los modales empiezan a incrementarse porque se incrementan los solutos. Entonces tengo más solutos. ¿En quiénes se presenta más esto? Siempre en los extremos de la vida. Los niños y los ancianos son los más susceptibles. ¿Ya? El sodio sérico empieza a subir más de 150 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son las causas que me pueden llevar a una deshidratación hipertónica? ¿No? Paciente que está séptico por cualquier cuadro infeccioso severo, ¿no? Hacen fiebre por la misma sepsis, hay vasodilatación esplácnica, ¿no? Estos pacientes hay trastorno de movimiento de agua, ¿no? Y algunos van a empezar a perder, hacen fenómenos de poliuria antes que se dañe el riñón, ¿no? Entonces pueden perder cantidad de agua. Los comas hiperosmolares en los pacientes diabéticos. Ustedes han visto en una emergencia cuando van al hospital, ¿no? O familiares que han estado con diabetes, de pronto empiezan a oír en cantidad, entran con trastornos sensoriales, los llevan al hospital y dicen, no, está inconsciente, está con coma hiperosmolar. ¿Qué hacen ellos? Les meten cantidad de agua, 6 litros de agua si quieren, tienen que entrar ahí. Las diabetes insípidas, ¿no? O sea que es un problema ya hormonal de la ADH. Pacientes con edema cerebral, ¿no? Un traumatismo encefalocraneano, pacientes están sometidos a un ventilador mecánico. Y si no regulamos el ventilador mecánico, es una máquina, puede haber una hiperventilación. O estoy aportando agua en forma deficiente, voy a llevarle también a una deshidratación hipertónica. Y estoy, como le decía, un DCB y estoy colocando, ¿no? Les voy a explicar más o menos dónde está. No entra en mi pizarrita. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de una deshidratación hipertónica? ¿No? El paciente te va a decir, si está consciente, está todavía el paciente consciente, te va a decir que tengo sed, ¿no? Doctor, tengo sed. Si no tiene que escucharle, hay que darle agua a ese paciente. Todavía está consciente, puede pedir, porque si entra ya en estupor, en coma, todo, y está pensando más en un problema neurológico que un problema metabólico. Lo primero que tiene que pensar es un problema metabólico. Hay que evaluar el signo de pliegue. Si yo agarro la piel y empiezo a pellizcar, pues el signo de pliegue mayor a 2 segundos quiere decir que está deshidratado ese paciente. Si el paciente no orina adecuadamente, yo le mido la orina en 24 horas, si el volumen de orina no llega siquiera a 400, estoy camino a una oligoanuria. Si el paciente está menor a 40 mililitros en 24 horas, estoy llegando a una anuria. Entonces tengo que actuar lo más rápido posible. Entonces, ¿qué me ayuda a mí para poder acercarme al diagnóstico? Una vez evaluado el paciente, examinado el paciente, yo tengo que pedir mis exámenes de laboratorio que me van a ayudar a confirmar lo que estoy sospechando. O sea, tengo que pedir lo que estoy buscando. Porque si voy a pedir a toda la batería del laboratorio, en vez de ayudarme me va a confundir. Entonces tengo que pedir lo que es necesario y lo que quiero confirmar en mi diagnóstico. Y a veces uno agarra las horas del laboratorio y empieza a marcar X, por ello si habría 1000 pruebas, las 1000 pruebas lo marcan. Entonces cuando te llega tantos exámenes de laboratorio no sabes ni por dónde empezar.
Entonces no te ayuda en nada. Uno tiene que pedir poco a poco lo que tú quieres confirmar o lo que tú quieres descartar, lo necesario, los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio son de ayuda al diagnóstico, no es para que te diagnostiquen, te van a ayudar en el manejo que tú estás dando. Por eso la anamnesis te produce más o menos el 80% del diagnóstico que está en la anamnesis, en una buena historia clínica. El resto son los exámenes complementarios. Entonces pedimos nuestro electrolitos, cómo están mis electrolitos, cómo están mis gases arteriales, ¿no? Voy a calcular mi osmolaridad plasmática, en cuánto está mi osmolaridad plasmática. Si está hipertónica, está isotónica o está hipotónica. ¿Cómo está mi orina? ¿Cómo está la densidad de mi orina? ¿No? Tengo que buscar y calcular. Si estoy frente a una deshidratación hipertónica, ¿no? Hay exceso de soluto que solvente, entonces yo tengo que reponer agua. Entonces calculo mi déficit de agua. ¿Y cómo calculo mi déficit de agua? Mi deficiencia de agua, sabemos que es 60% del peso corporal total, que es 0.6. El sodio que estoy encontrando, midiendo en el plasma, el sodio normal que debería haber en el plasma, todo eso es entre el sodio normal. O sea, hago esta fórmula y me va a salir más o menos la cantidad de agua que tiene de déficit ese paciente. ¿Ya? Y de preferencia, ¿cómo lo corrijo? Con una solución isotónica, con una solución salina. O sea, no puedo usar dextrosa. La dextrosa solo tiene agua y dextrosa. El sodio tiene 1000 equivalentes, el dextrosa no tiene nada de 1000 equivalentes, solo tiene miliosmoles. Entonces tengo que reponer mi agua y mis 1000 equivalentes. ¿Qué pasa en la sobrehidratación? Es el otro extremo, ¿no? Hablamos de las opciones hipertónicas o deshidratación hipertónica, y entonces hay una sobrehidratación. O sea, ¿qué pasa cuando yo sobrehidrato? O sea, me voy al otro extremo ya también con el paciente. Le doy exceso de agua al cuerpo. Lo voy a diluir mi soluto. ¿Ya? Entonces acá también se altera el organismo. Quiero ver dónde está. Quiero proyectar mi pizarra. Si yo tengo acá mi célula y acá está mi vaso sanguíneo, que es el líquido extracelular, ¿no? Acá está mi intersticio y es mi intracelular. Si mi sodio, por ejemplo, acá está en 140.000 equivalentes, ¿no? Esto mismo está igual acá. ¿Y quién está regulando acá? Es el potasio del que está regulando la misma cantidad de 1000 equivalentes acá. ¿Ya? Entonces está en equilibrio todos los electrolitos ahí. Si yo empiezo a cargarle agua, ¿no? Empiezo a diluir con agua. ¿Qué va a pasar? Si cargo agua, empieza a bajar. Estoy diluyendo mi soluto. Pero los miliequivalentes en acá están intactos en el interior, ¿no? Entonces, si empiezo a diluir acá, quiere decir que hay menos soluto y acá hay mayor soluto. Entonces, ¿para dónde se va a ir el agua? Se va a ir para acá. Para tratar de diluir el intracelular y el intersticio. Entonces, ¿qué pasa con la célula? La célula se empieza a edematizar, se empieza a hinchar.
¿no? ¿Qué pasa? Tengo mi célula, tengo mi vaso sanguíneo, acá está mi sodio, por ejemplo, y empiezo a cargarle más soluto. Coloco una solución hipertónica. Entonces se incrementan los solutos acá. El agua, ¿qué pasa? El agua que estaba acá, el intersticio de la célula, empiezan a salir acá para tratar de diluir este exceso de soluto. Entonces, ¿qué pasa con la célula? La célula se empieza a crenar, se empieza a disminuir de volumen, ¿no? Ese mismo mecanismo está pasando acá cuando hablamos de hidratación y sobrehidratación, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces uno tiene que ver qué cosa estoy corrigiendo, qué cosa quiero corregir, qué va a pasar con mi intravascular, mi intersticio, mi célula, ¿no? ¿Qué daño puede ocasionar? A veces estoy tratando y lo llevo al otro lado y se va al otro lado y se muere el paciente. Entonces no tiene que ver eso. En las sobrehidrataciones tenemos que ver si es una sobrehidratación isotónica, una sobrehidratación hipertónica o una sobrehidratación hipotónica. En la sobrehidratación isotónica, en la que se produce aumento de sodio y agua en forma proporcionada, pero que es iso, o sea, iso igual, estoy introduciendo agua y soluto, agua y sodio. En la sobrehidratación hipertónica, acá hay ganancia probablemente de sodio, o sea, estoy cargándole más soluto. En la sobrehidratación hipotónica hay un aumento predominante de agua, estoy cargándole de agua pura, y agua pura sin electrolitos, ¿no? Eso hay que analizar. Y de acuerdo a eso uno va a revisar al paciente, va a empezar a buscar, a examinar al paciente, buscar una buena anamnesis y llegar a un buen diagnóstico, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué manifestaciones se van a producir a nivel neurológico? Primero hay confusión mental, contracciones musculares, delirio, convulsiones y coma en el paciente. La presión intracraneana, pues cefalea, vómito, visión borrosa, papiledema, ¿no? Porque si la célula se empieza a edematizar, imagínense el cráneo, ¿no? Está cerrado en una caja dura, todas las células se empiezan a edematizar, se hincha tanto el cerebro y no sabe a dónde expandirse porque está en una caja rígida. Busca un orificio, ¿no? Entonces, por el foramen oval que está en el occipital, se empieza a herniar el cerebro. ¿Y quién está en el bulbo? Todos los centros que controlan la presión, que controlan la respiración, ¿no? Entonces, esos centros empiezan a herniarse y empieza a producir paro. Si yo busco la parte externa del paciente, tengo que buscar si está seco, está sobrehidratado, si hay edemas en este paciente. Uno tiene que examinar al paciente, ¿no? Por eso es fundamental revisar al paciente, preguntar al paciente, indagar. Si ustedes han hecho una buena historia en el paciente, han examinado profundamente a este paciente, van a llegar al diagnóstico. Muchas veces yo he visto, hasta ahora veo pacientes que llegan con un dolor lumbar. Hace poco que llegó un paciente con dolor lumbar. Y eso pasa varias veces ya, en varios pacientes en la consulta privada igual me ha llegado. Paciente con dolor lumbar, ya está intenso el dolor. Que le han hecho de todo a ese paciente. Le han dado analgésicos, endovenosos, vía oral, combinaciones opiáceos, de todo, pero sigue, doctor, el dolor. Entonces diga, si todo le anda, no mejores, algo hay acá. Sácate la ropa, todo. Te quedas con la truza. Lo desvisto y le reviso. Gira el paciente y es un herpes. Un herpes de 10, de 11, de 12. Y se causa el dolor. Tú tratas su herpes, soluciona el problema. Pues siempre revisen, descubran al paciente. Cuando ausculten pulmón, levanten el pulmón, levanten todo y ausculten. ¿Quiere ver corazón? Auscúltale bien el corazón. ¿Quiere ver la barriga? Descubre la barriga, no sobre la ropa.
Quieres ver un edema, sácale la media al paciente. Tienes que palpar, presionar, ver, ¿no? Si es un edema leve, moderado, un edema ya severo, el paciente acuesta con anasarca. O sea, tienes que revisar al paciente, examinar, nunca sobre la ropa. Entonces, cuando aparece una hiperhidratación, o sea, ya exceso de agua, ¿no? Entonces se dice que nosotros podemos consumir agua, casi 7.5 litros de agua al día, ¿no? Pero el exceso de agua es dañino para el organismo, ¿no? Lo que les mostraba acá. Si yo doy exceso de agua, voy a diluir esto, ¿no? Al diluir esto, acá está cargado de soluto, acá en la parte interna, está cargado de soluto. Entonces, el agua se va a ir acá para tratar de diluir esto, para tratar de equilibrar este desequilibrio que estoy causando con el exceso de agua. Entonces, la célula se empieza a edematizar, ¿no? Y es lo que pasa con las chicas. Toman agua pura en cantidad para estar delgaditas, ¿no? O sea, agua pura, sin electrolitos, sin nada, no hay nada, es agua pura. Entonces diluyen su medio interno, entonces se edematizan, están con dolor de cabeza, no están con cefalea. Entonces el exceso de agua es dañino también, y a veces mortal. Cuando uno está deshidratado, lo mejor es reponer agua y reponer electrolitos, ¿no? Entonces no agarrar tampoco gaseosa. La gaseosa tiene cantidad de sodio, de glucosa. Entonces si voy a reponer con gaseosa, quiero hidratarlo, lo voy a deshidratar más porque estoy cargando de soluto. Una diarrea osmótica y peor lo deshidrato al paciente. Tiene que ser una solución isotónica o isosmolar. Esto siempre se pone, ¿ves?, como referencia. Es una mujer de 28 años que murió, ¿no?, por consumir cantidad de agua, ¿no? Ha tomado cantidad de agua, empezó a diluir todo su medio interno, causa un edema cerebral, se enclava el cerebro, es una hernia en el foramen oval, se enclava el tronco y fallece el paciente, ¿no?, por beber agua. Por eso no todo, el agua no es inocuo, no hay nada inocuo. Todo tiene su importancia, todo tiene su nivel, hasta qué rango yo puedo dar cada cosa. Todo exceso hace daño o todo déficit hace daño. Tiene que estar en homeostasis todo. Ni muy más, ni menos, ¿no? Dice, todo el mundo es tan inestable como el agua, ¿no? Toda la clase sobre el agua, chicos. La siguiente creo que ya nos toca, ya entramos ya a la cancha, que es el sodio. Está bien, doctor. ¿Preguntas, chicos? Doctor, disculpe, en caso de la pérdida de agua en pacientes quemados, mejor dicho, bueno, igualmente el tratamiento se calcula, es igualmente el algoritmo de tratamiento como lo indicó, que primero debemos resolver la causa, luego calcular el déficit y por último, bueno, rehidratar propiamente. ¿O hay una medida específica en caso de pacientes quemados? Claro, tú calculas lo severo y calculas. El cirujano más está pensando en su cirugía, la estética, está pensando en otra cosa. Entonces tiene que estar ahí un nefro, y si no hay nefro, tiene que estar un médico internista por lo menos, ¿no?, para que le calcule su balance hídrico, le calcule sus pérdidas, y pueda calcular
y sacar exactamente cuánto de agua le está dando a ese paciente, ¿no? Porque tiene que estar en equilibrio el medio interno, porque si no ese paciente va a perder cantidad de agua y se va a deshidratar. Entonces genera una solución hipertónica en su cuerpo y eso lo puede empeorar al paciente. Esa neumotesis que les he dado tienen que acordarse bien para hidratar. Otra pregunta, chicas, chicos. Iván, Miriam, Brigitte, Maricelo, Kelly, Melissa, Ani, Rafael, Frank. Doctor, buenas tardes. Una consulta, por favor. Dime, Vera Lucía. No sé si por favor podría repetir los electrolitos que más se pierden en el vómito y la diarrea, por favor. Ya. En el estómago, por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, en cantidad. Y cuando uno vomita, vas a perder esos hidrogeniones, vas a perder el cloro, ¿no? Es lo que se pierde más en un vómito. En una diarrea, ¿qué pierdes? Todo el jugo gástrico del páncreas, del nivel intestinal que van a empezar a causar el metabolismo, casi es una solución, no es ácida, sino es básica, es diferente al estómago. Entonces hay más buffer, que es el bicarbonato, entonces por eso perdemos más bicarbonato allí. ¿Ya? Gracias, doctor. Porque a ver, les preguntan eso en el examen. En la diarrea se pierde, otra cosa. Ustedes no saben qué se pierde en la diarrea. Bueno, chicas, chicos, con el grupo nos vemos en la noche. Con ustedes el siguiente viernes. Bye, bye, chicas, chicos, cuídense bastante. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok.